Buenas tardes a todos, yo soy Ignacio, formo parte del grupo de admisiones dentro de Apple Hub, de la escuela. Y bueno, la charla de hoy no nos ha podido caer en mejor día porque ayer estrenamos nuevo logo y bueno, ahora os lo mostrará Jesús en las presentaciones, pero es buen ejemplo de todo lo que mucho aprenderéis, pero sí que se hace como diseñador Wikisui, que justamente para eso es la presentación y así también lo presentamos a vosotros que estáis al otro lado. Iremos intercalando, como tenéis el chat, cualquier dudilla que vaya surgiendo, idme escribiendo. Yo estoy pendiente por el chat. Si es relevante, interrumpiré a Jesús y si no, iré agrupándolas, pero bueno, estoy pendiente y os voy avisando. Y nada más, te paso la palabra, Jesús. Jesús Bermejo, que nos acompaña hoy, es el director del Bootcamp de UX. Él trabaja en la parte, bueno, es CEO de Moac Studio y se especializó en Strategic and Service Designer. Y bueno, le tenemos de director ya desde hace muchos años y nada, es un placer tenerte por aquí, Jesús. Así que aprovecharle esta horita, 3/4 y una hora que durará la sesión para poner todas las preguntas y lo vamos viendo, ¿vale? Que es de lo que se trata. Así que nada, Jesús, bienvenido y te doy la palabra. Muchas gracias. Estupendo. Pues nada, muchas gracias, Nacho, y bienvenidas a todas. Voy a compartiros pantalla y así podré ir presentándome, ¿vale? Me comentas, Nacho, si... Ya se ve, sí. Ya si se está podéis ver. cargando, pero se ve ahora, ya está. Vale, a ver, un segundito. Vale, yo creo que ahora la podéis ver, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Bueno, hemos dado a llamarle a esta charla, este webinar, Creatividad y Tecnología, y digamos que es un título que nos sirve para introducir bastante bien aquello que hacemos en el Bootcamp de Diseño de Experiencia de Usuario en Upgrade. Como os comentaba Nacho, mi nombre es Jesús Bermejo, soy cofundador y CEO de Moac Studio. Somos una agencia de diseño de experiencia de usuario, diseño estratégico, diseño de servicios, etcétera, que ahora os voy a presentar un poquito más. Y también soy director del Bootcamp de Upgrade de experiencia de usuario. Bueno, yo tengo una trayectoria bastante multidisciplinar, es decir, yo estudié la carrera de arquitectura hace ya unos cuantos años, siempre me había, digamos, tirado la parte más gráfica de la profesión y por eso también después pues empecé a especializarme en diseño, en ilustración y de la parte, digamos, de diseño más gráfica, fui evolucionando a todo lo que es diseño digital y diseño de experiencia de usuario. A partir de ahí, pues continué formándome y creciéndome, ya más en partes un poquito más estratégicas de diseño de servicios o de diseño estratégico o diseño de futuros. Y bueno, esto es una constante que de alguna manera creo que es muy común en todas las personas de la profesión, que es el aprendizaje constante. Es decir, yo creo que el territorio del diseño y el ecosistema del diseño es un ecosistema que está siempre cambiando, siempre en expansión, es un ecosistema muy dinámico y es una profesión en la que constantemente tienes que estar aprendiendo y formándote. En ese sentido, pues bueno, nuestras trayectorias, digamos, suelen ser siempre trayectorias muy multidisciplinares que, digamos, que juntan muchos saberes y conocimientos de manera transversal. Como os decía, esta es la agencia que dirijo, Moac.design. Somos una agencia, digamos, especializada en todo lo que es diseño estratégico, diseño de experiencia de usuario, investigación con usuarios, branding, product design y desarrollo. Tenemos, digamos, una trayectoria bastante larga. Tenemos más de 10 años trabajando en diseño de productos y servicios y colaboramos con marcas, pues bueno, pues de toda índole, digamos, y de diferentes sectores, ¿no? Tanto de sectores como tecnológicos, sectores de comunicación, sectores de movilidad, en sector salud, en sector alimentación, sector medio ambiente o sector cultura. Hemos trabajado y trabajamos para, como decía, pues muchos clientes de todos estos sectores. También si os dais un paseo por nuestra web, pues vais a ver un poco ejemplificados diferentes casos de estudio, ¿no?
bueno, pues que creo que pueden ser también interesantes como para orientar un poquito la práctica. Nosotros, digamos que a nivel metodológico trabajamos siempre de una manera que es la manera que luego enseñamos en las aulas. Digamos, el bootcamp de Upgrade Hub tiene una gran ventaja, que es que todos los profesionales que están formando no son exclusivamente formadores, sino que además son profesionales en activo, que al igual que yo, pues están trabajando en equipos de alto rendimiento digamos, en empresas muy prestigiosas, lo cual hace que se conciba el bootcamp como un entrenamiento de capacidades de cara a poder, digamos, entrar en la profesión como junior. Por lo tanto, digamos, un poco el itinerario formativo y el itinerario según el cual trabajamos nosotros, que como comento son muy, muy parecidos, es siempre trabajar, digamos, desde la investigación como fuente de detección de oportunidades y como fuente de innovación. Para después, digamos, una vez que hemos encontrado esos hallazgos de la investigación y esas claves, esos insights, poder trabajar desde lo que es la ideación de productos y servicios. Estos productos y servicios siempre se prototipan y se testean, se validan con los usuarios que van a digamos, que van a ser usuarios de los mismos, para luego después desarrollarse. Cuando hablamos de diseño de experiencia de usuario, siempre hablamos de un lugar que se encuentra en la intersección justamente de, como decíamos antes, ¿no? De la parte que llamamos la deseabilidad, que son las emociones y las necesidades de las personas, con las necesidades de negocio y las necesidades tecnológicas. Es decir, siempre el diseño de experiencia de usuario está en ese lugar alineado con estas tres grandes áreas, que son las áreas con las que trabajamos normalmente los diseñadores de experiencia de usuario. Cuando hablamos de diseño de experiencia de usuario, hablamos justamente de, digamos, de una práctica que lo que busca es mejorar la satisfacción que obtienen los usuarios al usar un determinado producto o servicio. Para poder hacerlo, pues trabajamos con diferentes factores, ¿no? Que pueden ser como factores como la usabilidad, la funcionalidad, la accesibilidad, la deseabilidad de los productos y de los servicios. Normalmente, bueno, nosotros siempre decimos que no es suficiente. Por supuesto, un producto digital o un servicio que va a ser consumido por personas tiene que ser funcional, es decir, tiene que cumplir con aquella función para la cual ha sido diseñado, pero no es suficiente, es decir, tiene que trascender esto y ir mucho más allá, es decir, tiene también que generar una serie de emociones al usuario, tiene que ser accesible, tiene que poder utilizarse de manera, digamos, sin que genere fricciones, se tiene que utilizar, digamos, sin dificultad y tiene que ser fiable, tiene que ser consistente. Conseguir todo esto es lo que hacemos en los diseñadores, es decir, al final los diseñadores lo que trabajamos es con problemas actuales y lo que hacemos es analizar esos problemas y extraer de ahí posibilidades, oportunidades que permitan satisfacer las necesidades de las personas y generar innovación a través de productos y servicios. Para poder hacerlo, pues nos valemos de un conjunto de herramientas que nos permiten entender cuáles son precisamente esos problemas con los que se encuentran las personas, cuáles son los puntos de fricción, cuáles son las oportunidades de negocio con las que nos vamos encontrando. Para eso tenemos que entender y estudiar los procesos y trabajar en base a una metodología, que es esa metodología que os comentaba antes y con la que trabajamos en el bootcamp, que nos va a permitir reducir costes a nivel negocio, trabajar de manera pues mucho más ágil y mucho más eficiente, gestionar la incertidumbre que siempre va asociada con la resolución de problemas complejos, saber abordar esa complejidad. Por eso decimos que, digamos que el diseño de experiencia de usuario tiene una serie de beneficios que son dobles. Es decir, por un lado, como decíamos antes, mejoramos la experiencia de las personas al utilizar un determinado producto, pero al hacer esto también estamos mejorando, digamos, su fidelización. Una persona que está contenta y satisfecha con un producto o servicio que le genera una serie de emociones positivas,
pues esa emocionalidad al final se traduce en una fidelización. Como comentaba antes, bueno, pues el diseño es una disciplina que siempre está en evolución, que siempre está cambiando, que no deja de ensancharse. Ya he visto algunas preguntas en el chat relativas a la inteligencia artificial, ¿no? Que es como el hype del momento. Bueno, luego hablamos un poquito de ese tema, pero efectivamente lo que vemos es que el diseño ha estado siempre presente en nosotros como personas, como individuos, digamos, prácticamente desde que aparecimos, ¿no? Sobre la faz de la Tierra. Nos sirve para, digamos, adaptarnos al entorno en el que vivimos, nos sirve para entender o incluso para modificar nuestra propia identidad, nuestra forma de relacionarnos entre unos y otros, los hábitos que tenemos, los comportamientos que tenemos. Entonces, bueno, de todo eso se ocupa el diseño. Por eso decimos que es una disciplina que es siempre cambiante y que siempre está en evolución y que está ensanchándose, ¿no? Al final, digamos que los diseñadores nos enfrentamos siempre a retos, a problemas complejos que surgen de un mundo que está constantemente en evolución, ¿no? Y la tecnología, pues las interfaces conversacionales, por ejemplo, la inteligencia artificial, el metaverso, son herramientas tecnológicas que deben estar siempre al servicio de una visión humanista, siempre de una visión en la cual pongamos a las personas y al planeta en el centro y no al revés. La evolución del diseño, bueno, aquí podemos ver este diagrama que se conoce como los órdenes del diseño de Richard Buchanan, donde vemos un poquito ese crecimiento del ecosistema o esa dilatación de la disciplina del diseño. Desde, digamos, esa pelotita pequeña que podría ser la parte visual, la parte gráfica, ¿no? Aquella que digamos, designa todo lo que son los símbolos, los signos, etcétera, todos los signos gráficos, a luego, pues bueno, lo que es ya el diseño que se ocupa de diseñar productos o el diseño de interacción que se ocupa ya de diseñar interacciones entre personas y máquinas, ¿no? O incluso interacciones entre individuos mediante el diseño de servicios o el diseño de experiencias. Los diseñadores de experiencia de usuario no solamente diseñamos pantallas, no solamente diseñamos interfaces, también diseñamos, como decíamos antes, emociones, comportamientos, experiencias, servicios, interacciones entre personas. Y por último tendríamos una última capa en ese diagrama que sería un poco el diseño que se ocupa de la parte más sistémica, de la parte más holística, que es ese diseño que se ocupa de diseñar ya pues elementos de gobernanza, de diseñar, digamos, sectores, digamos, de complejidad muy elevada, como puede ser el sector educativo, como puede ser el sector organizacional o el diseño de negocios, ¿vale? Todas aquellas partes del diseño que ya llevan arraigadas una complejidad enorme y que son, digamos, la parte más sistémica, es decir, que está muy interrelacionada con otros sistemas, ¿no? Es importante, como os comentaba, que como diseñadores siempre atendamos a aquello que necesitan las personas y que tengamos una visión humanista y pongamos siempre a las personas y al planeta en el centro justamente porque eso luego se traduce en negocio, o sea, tiene una traslación directa a negocio y aquí vemos en este gráfico el top 20 de razones por el cual las startups o las empresas, digamos, que fracasan, quiebran. Y la principal de ella, con un 42%, como veis en el diagrama, es porque no existe un mercado para el producto o servicio que están lanzando. Por eso es muy importante el diseño, por eso es muy importante entender las necesidades de las personas en primera instancia a través de la investigación, pero no solo eso, sino una vez que hemos diseñado soluciones para esas necesidades, prototiparlas y testearlas con esos mismos usuarios, porque es lo que nos permite determinar si efectivamente aquello que estamos diseñando va a tener una acogida o tiene un mercado de personas que van a ser susceptibles, digamos, de consumirlo, ¿vale? Por eso, volviendo un poco a ese diagrama un poco, digamos, fundacional de la UX, pues volvemos a entender por qué el diseño de experiencia de usuario se encuentra en la intersección de esas tres grandes áreas, las necesidades de las personas, los objetivos de negocio y, por otro lado, las limitaciones técnicas, las limitaciones tecnológicas, aquello que la tecnología nos permite llevar a cabo.
Aquí vemos también en este diagrama de Bruce Temkins un poco esas fases, ¿no? Lo que se conoce como la madurez, digamos, el UX Maturity, ¿no? Como un diagrama de madurez organizacional en función de cómo de embebido está el diseño en las organizaciones. Aquí vamos viendo, digamos, con los tres primeros puntos, ¿no? Bueno, cómo esa infiltración del diseño va siendo poco a poco mayor, ¿vale? Y se va utilizando como un vector, ¿no? Como algo que nos conduce a un lugar. Pero en el 4, 5 y 6, cuando ya las organizaciones adquieren una madurez respecto a su cultura de diseño elevada, pues lo que podemos ver es que el diseño se comporta como una herramienta de toma de decisiones estratégica. Este es el lugar, el punto 6, donde, bueno, pues las grandes compañías que son, bueno, reconocidas por todas y que todo el mundo conoce, se encuentran, ¿no? Pues desde Apple, Google, Amazon, Airbnb, IBM, Slack, Dropbox, etc, etc. El diseño, bueno, ¿por qué es el diseño tan, o no? ¿Por qué se ha vuelto tan importante en los últimos años o por qué ha crecido tanto este ecosistema del diseño? Pues por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos es la transformación digital, sobre la cual no hace falta que me extienda mucho porque creo que todos y todas en mayor o menor medida hemos oído hablar de ella. Vivimos permanentemente conectados, nuestra interacción con las pantallas, los dispositivos, los productos digitales son cada vez mayor. Cada vez, por tanto, hay menos productos o servicios que sean puramente analógicos. También, como veíamos justo hace un momento en la diapositiva anterior, existe una mayor conciencia acerca del retorno de inversión del diseño, es decir, que el dinero que se destina a diseño, las organizaciones compensan entienden, digamos, que es plenamente compensado. Y por otro lado, digamos, por el aumento de la capacidad estratégica, que también lo veíamos justo antes en la diapositiva anterior, ¿no? Es decir, el diseño en ese índice de madurez, pues pasa de ser una herramienta al servicio de implementar una determinada estrategia para ser estrategia. Este es el gran cambio, digamos, del diseño en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, para aquellas que os preguntéis un poco cómo es la profesión del diseñador de experiencia de usuario, cómo es nuestro día a día, pues, bueno, os voy a dejar aquí en el chat un par de vídeos. Ahora no nos da tiempo a verlos. Algunos son bastante conocidos, ¿vale? Ahí os dejo el primero, que es un vídeo un poco más, digamos, de broma, ¿no? O más divertido, que es un vídeo de una consultora noruega. Y os dejo el segundo, que es un poquito, digamos, más serio, ¿no? O más realista en cuanto a cómo es nuestro día a día. Al final es un día a día que varía mucho, ¿no? Y esto lo vais a ver un poco en los dos vídeos, ¿no? Es decir, es un día a día muy variable, donde se suceden actividades muy diferentes en función de, pues bueno, en función de las tareas a realizar, ¿vale? De las cosas que tengamos que hacer. Podemos estar a lo mejor pintando pantallas o podemos estar a lo mejor otro día haciendo unas entrevistas a usuarios o podemos estar, digamos, en un workshop de co-creación y generación de ideas creativas para un cliente. Puede variar mucho nuestro día a día y eso sí que es algo que mola mucho en la profesión y es que, bueno, realmente nunca te aburres, ¿no? Pero es que un día de clase en Upgrade es realmente muy parecido. Como decíamos antes, lo que buscamos hacer en las aulas es trasladar aquello que hacemos nosotros en el día a día de nuestra profesión, ¿vale? Estas son algunas imágenes de las aulas y, bueno, pues veréis que efectivamente son muy parecidas a aquello que hago, esas imágenes que vemos, ¿no? Que se realiza en todas estas organizaciones. Cuando hablamos de diseño de experiencia de usuario, hablamos de una profesión que es una profesión paraguas, ¿vale? Es una profesión que comparte un núcleo metodológico con todo lo que es el pensamiento diseño, el design thinking, etcétera, pero que luego es una profesión que puede albergar diferentes grados de especialización, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, viene digamos, de profesiones más humanistas, como puede ser el periodismo, la psicología, la antropología, la sociología.
y es dada a especializarse como investigador, como UX Researcher. Hay otras personas que, por ejemplo, vienen más del diseño gráfico o del diseño visual tradicional y donde luego se especializan más es en, por ejemplo, como product designers o como diseñadores UI, ¿no? Más especializados, o que a lo mejor tiran más por la rama de los sistemas de diseño y se especializan más por ahí, etcétera, etcétera. Vamos, es decir, es luego pues, una profesión paraguas que luego alberga muchos grados de especialización y, como decíamos antes, ¿no? de evolución constante, de aprendizaje continuo. Pero como disciplina, pues es una disciplina que comprende y que toca, que bebe de estas tres grandes regiones, ¿no? Por un lado, de una parte que es tocante con lo psicológico, con la psicología, con el comportamiento de las personas, con sus hábitos, ¿no? O sea, con toda la parte más psicológica, porque como estábamos hablando de emociones, ¿no? De la manera en la que tú haces sentir a las personas o la manera en la que las personas se sienten, pues hay una parte, digamos, muy relacionada con lo psicológico que tocamos en el bootcamp. Luego hay otra parte que está más relacionada con el método científico, si quieres, es decir, y también con la tecnología, ¿no? Tenemos que ser conocedores, los diseñadores, de toda la tecnología existente, porque al final vamos a plantear en muchos casos soluciones que están, como decíamos antes, alineadas con determinadas tecnologías. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes justamente de cuáles son esos límites, cuál es esa factibilidad tecnológica, aquello que podemos hacer y aquello que no podemos hacer, y cuánto cuesta aquello que podemos hacer, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos, bueno, pues esa parte que quizás es la más conocida, ¿no? Que es la parte que viene del diseño visual, la parte más creativa, ¿no? La parte, podríamos decir, como más artística. Vamos a ver un poquito cómo lo hacemos, ¿no? Que ya hemos hablado un poquito de ese proceso de análisis, ideación, prototipado y testeo, definición visual, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito cómo lo hacemos y cómo lo hacemos en el bootcamp de experiencia de usuario de Upgrade, ¿no? Como hemos dicho ya, empezamos siempre desde la investigación. Es decir, a mí me gusta mucho esta frase porque bueno, creo que ejemplifica muy bien lo que es la investigación. La investigación es hacerse preguntas para encontrar posibles respuestas, ¿no? Entonces, bueno, diseñar sin investigar es como entrar en un taxi y decirle al conductor, conduce. Lo primero que te va a decir el conductor es, bueno, pero ¿a dónde vamos, no? Es importante saber a dónde vamos, y la investigación es esa que nos ayuda a desenmarañar la madeja, de alguna manera a situarnos en medio de un problema complejo para poder, a partir de ese problema, definir o identificar pues todos esos puntos de dolor o todas esas ideas, todas esas posibles soluciones. Por lo tanto, el proceso de investigación es un proceso que siempre empieza, como decíamos antes, con un lugar al que llegar, con una serie de objetivos, con una serie de hipótesis. Y luego, a través de una metodología, que es la que utilizamos, que es una metodología basada, digamos, en diferentes técnicas, tanto de naturaleza cuantitativa como de cualitativa, pues nos permite extraer una serie de conclusiones, de hallazgos, una serie de insights de diseño, que es pues un palabra que utilizamos nosotros, que algunos estaréis más familiarizados y otros menos con él, pero que al final son aquellas claves, por decirlo de algún modo, que nos permiten vehicular todos los procesos de ideación. Para esto hay un conjunto de herramientas, tenemos el maletín de herramientas del diseñador UX, donde hay un conjunto metodológico que nos permite, de esa manera que decíamos antes, como surfear toda esa incertidumbre, ¿no? Y extraer luz de aquello donde reina la oscuridad, aquello que es complejo. Una vez que hemos extraído esa luz y que hemos definido claramente pues todas esas insights, esas claves, esos hallazgos, esas conclusiones, lo que tenemos que hacer es justamente extraer ideas, conceptualizar e idear soluciones que permitan cubrir esos problemas que hemos detectado, ¿vale? Para eso es importantísimo, como decíamos antes, ¿no? Estudiar a los usuarios, estudiar a las personas, entender su día a día, entender cómo son sus hábitos, sus necesidades, sus frustraciones, sus puntos de dolor, sus anhelos, sus deseos, y a partir de ahí, bueno, arquetiparlos
y poder entender esos viajes, esos customer journey, ¿no? A través del producto o servicio que nosotros vamos a diseñar para ellos y que resuelve, lógicamente, esa necesidad que hemos enunciado. Todo esto es un proceso de creatividad, ¿vale? Y la creatividad es clave y, por supuesto, que hay herramientas tanto tecnológicas como metodológicas que nos permiten explorar y explotar todo el potencial creativo de las personas. La creatividad no es un talento innato, ¿no? Como a veces se cree, algo que tienen unas personas y otras no tienen, algo con lo que unos nacen y otros no. No, la creatividad es una manera de estar en el mundo, es una manera de afrontar las situaciones. No es un don, no es un talento, es una manera de estar, ¿vale? Es un determinado modo de funcionar, es un modo mental. Y todo eso, pues lógicamente tenemos herramientas metodológicas, como decía, y herramientas tecnológicas que nos permiten, digamos, hacer explotar esa creatividad para generar soluciones, ¿vale? Para los usuarios. Esas soluciones hacia donde van dirigidas, digamos, es hacia bueno, la generación, como comentábamos antes, de un producto o un servicio, es decir, algo que pueda ser comercializable, algo que pueda pertenecer, digamos, al territorio del negocio, ¿no? Para ello, tenemos que empezar a tangibilizar esas ideas y lo hacemos normalmente a través de la definición de unas arquitecturas de la información, ¿vale? Para entender un poquito, bueno, pues cómo son todos esos flujos de navegación, es decir, cómo los usuarios van a encontrar la información en los productos y servicios que diseñamos, etcétera, ¿vale? Después también tenemos que pasar a una fase de diseño de interacción, donde, como comentábamos también, pues diseñamos cómo van a ser esas interacciones entre pues, las personas y la tecnología, entre las personas y las máquinas, entre las personas y el producto o entre las personas y el servicio, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que entender qué principios de interacción tenemos y si estamos trabajando en producto digital, qué soportes tecnológicos van a albergar esas soluciones, ¿no? O esos productos, o que ya sea productos que estén destinados a, pues no sé, al metaverso, a realidad extendida, a realidad mixta, a interfaces conversacionales, o que sean productos digitales para móvil, para web, etcétera, etcétera. Bueno, al final tenemos que entender también que deben ajustarse esas experiencias a los diferentes dispositivos. Y también debemos de entender, bueno, y estudiar cómo son todas esas interacciones y esas navegaciones por las cuales se mueve el usuario a nivel macro y también a nivel micro, ¿vale? Todo esto es algo que vemos en el curso. Cuando lo tangibilizamos en un producto digital, pues lógicamente un producto digital se comunica con el usuario a través de una serie de interfaces, a través de una serie de pantallas. Entonces, es lo que nosotros los diseñadores llamamos unos wireframes. El proceso de wireframing es un proceso que va desde una definición a bajo nivel, ¿vale? Como estáis viendo ahí en la pantalla, a una definición a alto nivel en la que ya metemos una capa de diseño. Pero la definición a bajo nivel es muy importante porque nos permite, de alguna manera, ir adelantando determinadas partes que son súper importantes de validar. Por supuesto, una vez tenemos eso validado, pues tenemos que darle, digamos, como decíamos, ¿no? Empezar a darle un sentido de marca, ¿no? Y empezar a trabajar con todo lo que sería la generación de la marca. ¿Cómo se va a comunicar la marca con los usuarios? ¿Qué lenguaje visual va a tener esa marca para trasladar todas esas emociones, todos esos principios, ese propósito, esos valores a los usuarios? ¿Cómo lo va a hacer de manera visual? Pero también cómo lo va a hacer de manera verbal, es decir, cómo va a hablar a los usuarios. Y aquí la narrativa es fundamental en el diseño. El diseño al final, si queremos como decirlo de una manera simplificada, es narrativa, es la manera en la que cuentas las cosas a las personas, ¿no? Aquello que les transmites. Es una herramienta de comunicación poderosísima. Y para ello el storytelling o el UX Writing son, digamos, técnicas y herramientas muy poderosas para poder trasladar esa voz de la marca al usuario. Y luego ya, para tangibilizarlo aún más, lo que trabajamos es lo que se conoce como UI, ¿no? O diseño de interfaz, diseño visual, que ya es la capa de diseño, pues bueno,
la de diseño visual, digamos, más típica que introducimos nosotros en esos productos, ¿no? Es decir, bueno, pues todo lo que pertenece al orden de pues, los colores, las tipografías, los márgenes, los espacios, el layout, la composición, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay una serie de principios y teoría de diseño que son importantes conocer porque efectivamente son transmisores de mensajes de comunicación. En el bootcamp trabajamos con Figma. Figma es una herramienta de diseño y prototipado súper potente, que es la bomba, la verdad. Digamos, tiene una usabilidad brutal y es una herramienta que cuando empiezas a utilizarla enseguida te enamoras de ella. También durante el bootcamp pues hablamos de todo lo que es el diseño atómico, atomic design o los sistemas de diseño, los design systems, ¿vale? Digamos, esto también es algo que es como súper importante a la hora de trasladar y de garantizar más bien una consistencia en los productos digitales que estamos diseñando, ¿vale? A través de sus diferentes, digamos, de sus diferentes partes. Y ya por último, tenemos lo que sería, digamos, toda la parte de handoff y desarrollo. Los diseñadores trabajamos mano a mano con los desarrolladores, ¿vale? Nosotros diseñamos y ellos, por decirlo de alguna manera, construyen o desarrollan, implementan aquellas cosas que nosotros diseñamos. Ese proceso de entrega de diseño a desarrollo es un proceso muy importante en el proceso de Product Design y es lo que se conoce como handoff, ¿vale? Ese proceso de entrega a desarrollo. Es importante que también en el bootcamp entendamos cómo trabajan los desarrolladores, porque vamos a estar mano a mano con ellos y que tengamos una serie de nociones comunes, un lenguaje compartido que nos permita entender sus necesidades y que ellos también puedan o que nosotros podamos trasladarles las nuestras a ellos. Y luego hay otra parte que es muy importante dentro de la vida de un diseñador y es que el diseñador de experiencia de usuario no es un lobo solitario. Es decir, la profesión de diseñador no es la de una persona que está sola delante de un ordenador y que, bueno, no interactúa con otras personas, ni mucho menos. Digamos que el diseñador siempre trabaja en equipos y normalmente son equipos multidisciplinares. Trabaja con personas de SEO, trabaja con personas de analítica, trabaja con personas de data, trabaja con desarrolladores, como decíamos antes, trabaja con project managers, trabaja con personas de negocio, trabaja con diferentes stakeholders, ¿vale? Que, bueno, pues que interactúan en las organizaciones y siempre están en equipos que son multidisciplinares. Por ello, lo que se conoce como soft skills o habilidades blandas son muy importantes. No solamente de cara a poder encontrar, digamos, empleo, es decir, en toda la parte relativa a la mejora de la marca personal, en la parte relativa a, bueno, pues, digamos, trabajar unas buenas entrevistas profesionales, etcétera, sino también en lo que luego va a ser tu integración en equipos, en toda la parte relativa a la resolución de conflictos que pueden surgir en el día a día mientras estás trabajando, en la parte más motivacional, en la parte de habilidades de comunicación. Los diseñadores también tenemos que estar constantemente defendiendo nuestro trabajo y hablando de nuestro trabajo, ¿vale? Porque en estos procesos que hemos comentado con usuarios, con stakeholders, siempre estamos trabajando de una manera, pues, bueno, visibilizando esos procesos, compartiendo los hallazgos con ellos y co-creando de alguna manera, generando ideas y soluciones en base a el know-how de las diferentes personas, ¿no? Que están en esos equipos. Entonces, bueno, pues como comentábamos, trabajar en equipo es algo, la capacidad de trabajar en equipo es algo que es fundamental para un diseñador y tener unas buenas habilidades sociales, unas buenas soft skills son fundamentales para un buen diseñador. En el bootcamp, bueno, también trabajamos o realizamos un conjunto, una serie de proyectos que, pues como comentábamos, muchos son proyectos grupales, proyectos en los que se trabaja en grupo y otros son proyectos individuales. Todo esto está destinado bueno, digamos, a trabajar de esta manera que llamamos, ¿no?, learning by doing, es decir, aprender haciendo, ¿vale? Es decir, no es una carga teórica que tengas que memorizar, sino que es una carga teórica que aprendes diseñando, aprendes haciendo.
Entonces, todos estos, digamos, ejercicios, todas estas prácticas, ¿no? Todos estos entrenamientos que están basados en el mundo real y que son los entrenamientos o, digamos, el tipo de trabajo que se realiza en el mundo real, en el mundo profesional real, son los que luego se llevan a un portfolio de diseño que es el que digamos, es la llave para poder conseguir pues un empleo, ¿no? Y sí, claro, por supuesto, ya sabemos que lo hemos oído por todos lados, por activa y por pasiva, y a no ser que alguien haya estado metido en una cueva los 6 últimos meses, pues habrá oído hablar de la inteligencia artificial y de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Son herramientas, que aplicadas al proceso de diseño de experiencia de usuario, permiten reducir tiempos, permiten generar procesos creativos y pues de una manera súper potente, ¿no? Nosotros, digamos, durante el bootcamp, claro, tocaremos y veremos cómo incorporamos todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa, de texto e imagen, al día a día de las prácticas de diseñador UX, ¿vale? Siempre entendiendo, el alcance de las mismas a todos los niveles, ¿no? Es decir, no perdiendo el foco de aquello que estamos haciendo, no perdiendo el foco del usuario, de esa parte humanista. Es decir, son herramientas muy potentes, pero que tenemos que aprender a utilizarlas bien, por decirlo de una manera clara y sencilla. Tenemos que aprender a utilizarlas con criticidad y aprender a utilizarlas siempre sin perder esa perspectiva humanista, sin perder el foco de aquello en lo que estamos trabajando, porque también en su potencia radica un poco, pues esa peligrosidad que a veces hace que pues se te vaya un poco la olla o se te vaya de las manos, ¿no? Entonces creo que es muy importante y cada vez más manejarlas bien. Creo que va a marcar una diferencia importante entre quién las maneje bien y quién no las maneje bien. Y bueno, pues en el bootcamp efectivamente aprenderemos a manejarlas bien. Vale, y bueno, pues nada más. Esto es un poco todo lo que tenía que contaros. No sé, Nacho. De momento, muchas gracias, Jesús. De momento todavía no estamos ahí pendientes de que acabara, sobre todo de la IA, que sí me habían, interesado. Todavía no tenemos preguntas. Ha puesto ahora a Jessica para que nos vayan consultando. Y yo, por lanzar y a ver, romper un poco el hielo, sí que tenía curiosidad por esa parte también de la IA más enlazada con la parte del diseñador, que, bueno, al final tenéis esa parte de creación y que con la IA en determinadas situaciones sí que se suple. ¿Cómo se puede resguardar la propiedad intelectual de ese diseñador? Supongo que ahora estaba todo muy verde, pero no sé si a ese respecto se está tratando, pues bueno, que tú crees algo, pero que se pueda generar de una manera artificial con la IA. ¿Cómo se protege la propiedad intelectual del diseñador en este caso? Bueno, ahí, Nacho, tienes que ver un poco, o sea, hay que ir un pasito más atrás y ese pasito más atrás es entender de dónde procede, digamos, las soluciones, ¿no? O las respuestas que nos da la IA, ¿no? Es decir, cuando nosotros acudimos a un ChatGPT o a un Midjourney, ¿no? Y le pedimos que, pues que nos responda alguna pregunta, ¿no? O que nos genere alguna imagen, tenemos que entender, hay que ir un paso previo y ahí tenemos que entender de dónde viene esa generación de imagen o de texto que nos hace la herramienta. Y todo eso viene de una base de datos, ¿vale? Esa base de datos es una base de datos que le hemos proporcionado nosotros, ¿vale? A todas estas compañías. Entonces, estas compañías están alimentadas por bases de datos enormes, ingentes, que son nuestras bases de datos. Es decir, por eso muchas veces se habla de los sesgos, ¿no? Que tiene la inteligencia artificial o que cae en determinados comportamientos que pueden ser pues, como machistas o visiones muy sesgadas, ¿no? O incluso a veces se habla de que mienten, ¿no? No es que mientan, sino que funcionan por predictibilidad. Es decir, funcionan por probabilidad. Son modelos que tienen redes neuronales que funcionan en base a probabilidad, ¿vale? Y alimentándose de grandes bases de datos.
Entonces, claro, el tema de la autoría es un tema bastante complejo, la verdad. Podríamos estar hablando mucho tiempo porque tiene muchas perspectivas, muchas visiones, ¿no? Pero, pero efectivamente es uno de los temas que están en el candelero, ¿no? Es decir, hay muchos que están en el candelero, en el candelero con la IA, ¿no? Pero este es uno de ellos, efectivamente, ¿vale? Pero creo que justo tenemos que entender como el arco completo, ¿no? Para entender de dónde viene, digamos, pues cuando ChatGPT nos da una respuesta o de dónde, o Midjourney nos tira una imagen, de dónde viene todo eso, ¿vale? Y de qué modelos se está alimentando. También creo que eso arroja luz sobre, bueno, la autoría de aquello que nosotros realizamos, ¿vale? La importancia de Al final nutrir, ¿no? También eso, o sea que... Vale. claro. Vale, pues mira, ya nos han lanzado unas cuantas. Cristina nos pregunta, bueno, te da las gracias por la charla, lo primero, la transmito, y luego sí que le gustaría, bueno, saber si podía, bueno, más o menos has ido respondiendo, pero bueno, te la hago, si tenía un impacto negativo en este campo, la IA. Y luego te enlazo dos preguntas que van a la par, que, bueno, las preguntan Daniel y Jaime. Pregunta si en la parte de desarrollo, ¿cuánto peso tiene el diseñador a la hora de diseñar en Figma? Es decir, que dónde acabaría más o menos la tarea del diseñador y empieza la del desarrollador. Que yo creo, Jaime, si no me dices lo contrario, más o menos iba por ahí la pregunta y si no, dime y lo consulto ahora, ¿vale? Vale. En respuesta a la pregunta de Cristina sobre si la IA va a tener un impacto negativo en el campo del diseño de experiencia de usuario, es una pregunta también muy complicada de responder. Yo creo que la IA este tipo de herramientas, ¿no?, basadas en inteligencia artificial, bueno, terminarán estando en todo y ya están un poco en todo, ¿no? Y desde luego que permiten, o sea, dan un salto adelante en determinados procesos a nivel, por ejemplo, eficiencia, que son brutales, ¿no? Y a nivel creatividad tienen unas posibilidades inmensas, es decir, hay toda una serie de pros con la inteligencia artificial que, bueno, pues de ahí se ve un poco todo el hype que ha habido también, que son un montón de pros. Nosotros lo que debemos ahora es de aprovechar todos esos pros, ¿no?, para hacer nuestra práctica mucho mejor, pero también hay muchas sombras que se están hablando, pues, bueno, también de manera cotidiana, ¿no?, y que forman parte del debate de la IA. Antes hemos hablado del tema de la autoría, podemos hablar también del tema de las fake news, ¿no?, o de la posverdad, ¿no? Podemos hablar también, que es otro de los debates que está en el candelero, y otro de los debates también que están ahí es justamente, es decir, cómo va a afectar laboralmente la irrupción de la inteligencia artificial en todas aquellas profesiones del sector creativo. Este es otro de los grandes melones que están ahora mismo. Yo creo que, bueno, o sea, hay voces de diferentes expertos, algunos son más optimistas, otros son más pesimistas acerca del impacto negativo, ¿no?, en cuanto a lo laboral de la IA. Y bueno, yo creo que hay que escucharles a todos y que ahora mismo estamos en un punto todavía, digamos, muy, muy emergente. O sea, es una tecnología que tiene muy poquito tiempo de vida, que ahora mismo está eclosionando, es un bebé, como quien dice, y, y no está tan embebida, digamos, en los procesos de las organizaciones como quizá pensamos que está. Yo creo que por eso es inteligente en este punto, como decíamos antes, anticiparte, tomar la iniciativa y empezar a entender y a aprender cómo nos pueden ayudar estas herramientas y cómo pueden potenciar nuestras capacidades. Creo que eso es algo importante ahora mismo, de cara al diseñador. ¿Qué sucederá más adelante? Yo no me atrevo yo no me atrevo a decirlo, pero bueno, hay mucha literatura al respecto, hay muchos expertos hablando sobre ello. Y luego la otra pregunta, Nacho, ¿cuál era? Sí, era de Daniel, hablaba sobre la parte de desarrollo, que cuánto peso tiene a la hora de diseñar en Figma.
y, bueno, que más o menos por distinguir cuándo acaba la tarea del diseñador y cuándo empieza la del programador. Bueno, a ver, por poner un símil, ¿no? Con el mundo del que yo vengo, el mundo de la arquitectura, ¿no? Para entenderse más claro dónde están esos límites. Todos sabemos que el arquitecto es el que diseña, ¿no? Diseña una casa, ¿no? Y utiliza una serie de herramientas para generar unos planos, una documentación, que luego coge una persona, que es el constructor, y ese constructor construye la casa, ¿vale? La levanta. Bueno, en diseño es lo mismo. El diseñador es aquella persona que entiende las necesidades del usuario, las necesidades del cliente, escucha, se sienta y ve qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, y diseña una documentación que luego el desarrollador se encarga de construir técnicamente, ¿vale? Lógicamente, como hemos dicho antes, hay un proceso de entrega de documentación de diseño. Ese es el proceso que hemos llamado antes en la charla el proceso de handoff. Es el proceso de entrega del diseño al desarrollo. En ese proceso, que es un proceso de comunicación, es súper importante que efectivamente esa comunicación sea fluida y sea buena y nos entendamos entre las partes, ¿vale? Porque no es como, hola, ¿qué tal? Aquí te entrego mi diseño y adiós, muy buenas, tú te apañas y lo construyes como puedas. Eso no es así, ¿vale? Entonces, por eso es importante que esa comunicación sea buena. Y la tarea del diseñador, como decíamos, no se termina tajantemente con, como decimos, ¿no? Aquí tienes los diseños, chao, chao. No. Sino que hay una labor de acompañamiento, hay una labor de quality assessment, ¿no? O de supervisión del trabajo del desarrollador para asegurarse, pues, que efectivamente, funcionalmente, estilísticamente, ese desarrollo, esa construcción, esa implementación del diseño es correcta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, he lanzado a ver si había algunas últimas preguntas, mientras espero a ver si hay alguno tímido que todavía no nos haya hecho preguntas. O, bueno, por recordar fechas, nosotros hacemos 2 modalidades del bootcamp que os ha explicado Jesús en formato full time, que es horario intensivo, es de 9 a 6, con vuestros descansos para comer, mañana y tarde. Y la duración es 10 semanas. Comenzamos el 26 de septiembre y acabamos el 1 de diciembre, en esta más próxima. Luego tenemos el horario part-time, que también lo hacemos por las tardes, martes y jueves de 6:30 a 10, sábados de 8:30 a 3. Este lo empezamos el 17 de octubre y acabamos en abril, que dura más al tener menos horas semanales. Y en ambos sí que tenéis la opción de venir siempre a la escuela, que, bueno, como decía Jesús, también tenéis muchos trabajos colaborativos y también os nutrís mucho del trabajo de compañeros. O sea que siempre, los que estéis en Madrid, siempre sois bienvenidos, que por ahí ganáis un plus también de trabajo. Y de momento no sé. Nacho, hay un inciso porque veo algunas preguntas como de preocupación de si la IA va a acabar con los diseñadores, ¿no? Como si nos va a clavar un puñal aquí en la espalda. Ya has dicho tú que no, pero quiero insistir en eso. Es decir, no creo que vaya a acabar con el... Bueno, no creo, no. Estoy seguro de que no va a acabar con el trabajo del diseñador. El trabajo del diseñador lo que va a hacer es evolucionar. Y el trabajo del diseñador va a ser importante siempre. Lo que pasa es que nuestra práctica se va a adaptar a cómo esa tecnología acabe, digamos, insertándose en la sociedad. Pero como decíamos antes, los trabajadores trabajamos, o sea, los trabajadores, perdón, los diseñadores trabajamos con problemas y los problemas nunca van a dejar de existir. Por eso creo que el trabajo del diseñador va a estar siempre presente ahí. Primero, si apuestas a acabar con algunos, empezarían con los asesores, primero con nosotros, no más fácil que con los diseñadores. Yo no sé cómo llega aquí, no sé si... No es pregunta. Vale, pues si no tenéis ninguna más, mira, otra, Cristina, le interesaría saber nuestra opinión respecto a la relación del diseño con la neurociencia y psicología. Buena pregunta. Vale, pues ahí, Cristina, un poco lo que hemos comentado, es decir, en la medida en que, o sea, el diseño es una disciplina humanista, porque trabajamos siempre con personas, ¿no? Lo hemos visto antes, ¿no? En el índice ese de por qué las startups o las empresas colapsan, ¿no? O fracasan.
Bueno, porque no tienen en un 42% porque lanzan un producto o un servicio que no tiene un mercado que lo consuma, ¿no? A todos se nos ocurren ideas maravillosas cuando estamos en la ducha, ¿no? Es como, guau, qué idea acá tengo, qué buena es, ¿no? Y nos enamoramos de nuestra idea. Pero otra cosa es que esa idea tenga un mercado, ¿no? O que cuando se tangibilice y se convierta en un producto o servicio, realmente responda a una necesidad de un conjunto amplio de personas o de usuarios, ¿no? Entonces, la relación del diseño con todo lo que es la parte de la psicología es muy grande. Porque justamente, es decir, lo que nosotros tenemos que entender siempre es cuáles son esos problemas que tienen los usuarios, esas tareas que tienen que realizar en su día a día, esos objetivos que quieren cumplir o que tienen que cumplir, esas frustraciones que tienen cuando utilizan determinados procesos o determinados productos o determinados servicios. Y a partir de eso, nosotros diseñar soluciones para ellos. Por lo tanto, nuestra tarea es una tarea en relación directa con las personas, con lo humano, para entender qué les preocupa, cómo se sienten, qué tipo de frustraciones tienen, qué tipo de objetivos tienen. Todo eso es la parte que hemos llamado UX Research o investigación y que está muy, muy relacionado con la psicología, con la manera que tienen las personas de entender las cosas, de hacer las cosas, por qué las hacen, cómo se sienten al hacerlas, etcétera, etcétera. De hecho, yo tuve la suerte de hablar con Cristina, es que está en esa parte de research personal, que me acuerdo que hablé contigo, Cristina, y se le ha abierto el mundo de UX UI hace unas semanas, con lo cual, genial que le contestes a eso, porque, bueno, de verdad que ella justo la parte de neurociencias donde destaca, con lo cual ya le dije que tiene mucho recorrido como diseñadora. Y mira, vale, mira, nos cuenta Elena un poco que, bueno, es más aplicabilidad, Elena, pero bueno, la parte que aplicarías de inteligencia artificial ya relacionada en el bootcamp a nivel de contenido en el bootcamp de UX. Vale, pues aquí, Elena, o sea, yo creo que la cantidad de tecnologías relacionadas con inteligencia artificial en este momento es inabarcable y además cambian a tanta velocidad que no tiene como mucho sentido intentar abarcar todo, bueno, básicamente es imposible, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender y lo que nosotros hacemos en el bootcamp es delimitar o entender aquellas tecnologías basadas en IA que nos permiten mejorar nuestro proceso de trabajo, ¿vale? Entender qué técnicas que nosotros utilizamos son susceptibles de mejorar gracias a herramientas de IA. Esa es la clave, ¿vale? Porque si, por ejemplo, en una práctica, bueno, como puede ser, no lo sé, pues no lo sé, por ejemplo, la realización de un Customer Journey, por poner el caso, ¿no? Que es una práctica muy habitual dentro del diseño de experiencia de usuario. Nosotros normalmente pues dices, oye, pues mira, tardamos 8 horas en hacer un buen Customer Journey y de repente apoyándote en herramientas de inteligencia artificial acortas ese tiempo a la mitad, ¿vale? Y además puedes ampliar perspectivas que de otra manera te serían muy costosas de hacer. Joder, bienvenida a esa tecnología, ¿vale? Entonces, yo creo que sí, está ChatGPT, obviamente, cómo no, vamos a usarlo, por supuesto que sí. Está Midjourney, pero más allá de las, digamos, más conocidas, hay también algunas otras herramientas menos conocidas basadas en inteligencia artificial que también nos pueden ayudar mucho a mejorar determinados procesos de UX, ¿vale? Y también las vamos a tocar, claro. Vale, pues vamos a ir acabando, Jesús. Bueno, por el lado de los asistentes, agradeceros también la asistencia. Nosotros siempre a los que venís, siempre, si os animáis ahora a hacerlo en la convocatoria actual, que aún tenemos plazas, siempre tenéis condiciones especiales. Así que contactarnos los que estéis dándole vueltecillas, enlazarnos a la piscina.
Y a ti, Jesús, pues muchas gracias, como siempre, por la charla, por el conocimiento y por tu tiempo. Así que muchas gracias a todos. Nada, Nacho, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos Hasta han visto. luego, adiós. Hasta luego, chao.